se tiene que tender a la erradicación, es decir, a la eliminación de la enfermedad. Algunos, mientras que la coccidiosis puramente se concentra en el intestino. Entonces ahí vas a tener intestinos hinchados, mastitis de dos tipos hay principalmente. Digo, simplificando la cosa, la mastitis contagiosa. ¿Qué tal? Nos encontramos con el médico veterinario Daniel Zárate Rendón, profesor investigador del Laboratorio de Parasitología de la Facultad de Zootecnia de la Universidad Nacional Agraria de La Molina y mi profesor de mi curso Parásitos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Stephanie. Gracias por invitarme. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que sería las enfermedades más comunes en los animales de granja. Vamos a tocar cuyes, cerdos, vacunos, ovinos y gallinas. Profesor, coméntenos las enfermedades más comunes en los cuyes y vamos a hablar un poquito de lo que sería la enfermedad en sí, la prevención y posibles formas de solucionarlo o poder combatir contra ellas, ¿no? Bueno, el cuy justamente es una especie bien importante en nuestro país. Es tradicional su crianza tanto en sierra y en costa sobre todo. Y actualmente en costa tenemos, así como en sierra, granjas. Entonces la sanidad es un factor importante. En ese aspecto, obviamente, la enfermedad que siempre viene a mi cabeza y que la que siempre mencionan es la salmonelosis, que es una de las principales plagas que tiene esta especie, tanto en crianza familiar comercial o a escala más grande. En este aspecto, lamentablemente, el tratamiento no es indicado porque es una enfermedad que se tiene que tender a la erradicación, es decir, a la eliminación de la enfermedad. Algunos criadores dan antibióticos, lamentablemente no es una buena opción porque puedes convertir al animal en un portador. Y lo que justamente se trata de combatir es un portador. Ahora, si me preguntas síntomas, signos, es bien variado. Va desde animales de muerte súbita, abortos, diarreas algunas veces. Se ve mucho en la necropsia, en el beneficio de los animales, sobre todo en el hígado y en los órganos internos. Por ejemplo, yo soy un productor, ¿no? Entonces veo que mi cuy murió súbitamente. Yo podría sospechar de que es una salmonela. Alguna vez un profesor mío en mi facultad me dijo, ¿no? Como existen algunas especies, que un cuy es sospechoso, una muerte en un cuy es sospechosa de salmonelosis hasta que se pruebe lo contrario, básicamente. Pero lo que tú me dices podría ser. Una forma de poder ayudarnos al diagnóstico sería abrir el animal, hacer una necropsia y ver un poco el hígado y otros órganos, ¿no? En la salmonelosis normalmente el hígado cambia de colores extraños, a veces tiene manchas blancas, a veces abscesos, materia, y los órganos internos están bien dañados y se ve hemorragias, es decir, sangre en los órganos internos bastante, ¿no? Se ve un cuadro bastante severo, bastante agudo. Ok, entonces yo noto esto. Al ver esto, ¿tendría que erradicar a todos los que estuvieron cerca de él o no? ¿O sí? ¿O qué podría hacer? Podrías hacer cuarentena, es separación de animales que han estado en contacto con el animal, y en este caso sí podrías medicar al resto de los animales con un antibiótico, que podría ser enrofloxacina, antibióticos de uso en agua, ¿no? Podría ser un alimento, que a veces es complicado para los criadores de cuyes, porque a veces uno le prescribe un medicamento y a veces no dan agua, porque dan forraje, y a veces darle el antibiótico de forraje es complicado. Entonces inyectar al animal no es una muy buena idea, porque estresa demasiado al animal. Entonces los tratamientos son por 3, 4 o 5 días, inyectando intramuscular a un animal por mucho tiempo. Sí. Entonces, lo ideal sería dar en una forma de líquido, de preferencia en agua. Si no, la desinfección es importantísima. Esa poza donde el animal falleció debería ser limpiada y tener un vacío, es decir, una limpieza total, una remoción de toda la cama y una desinfección con desinfectantes fuertes. Estamos hablando de creso, estamos hablando de ácido muriático, estamos hablando de lejía. Entonces, posibles curas, se podría decir que un cuy con salmonela ya no tiene cura. No es recomendable tratarlo porque lo conviertes en un portador que te va a seguir contagiando a los demás. Es importante separar a los animales sospechosos y eliminar, eso es importante también, el cadáver del animal no se debe consumir en ese tipo de animal, porque esta enfermedad es transmitida al hombre, lo que nosotros llamamos zoonosis. Entonces, si te comes esa carne, manipulas esa carcasa, te podrías contagiar con esa bacteria que se puede producir tifoidea en personas. Importante. Entonces, lo ideal es deshacerte de esa canal incinerándola o en un pozo séptico o enterrándola con cal viva. Es una enfermedad que el criador tiene que aprender a convivir algunas veces, ¿no? Y otra forma de evitarla también es controlando roedores, que esta enfermedad, esta bacteria, es común a las ratas y a los ratones. Entonces, evitando el ingreso de estos animales a tu granja. Entonces, ahora vamos con las diarreas en cuyes. Bueno, en este caso sí es tratable. Sobre todo ocurre mucho en gazapos, ocurre en animales jóvenes. Podría ser también inducido por la salmonelosis en casos de estrés, pero en este caso, sobre todo en gazapos, hay varios agentes, pero uno de los principales es la coccidiosis.
La coccidiosis es un ok. parásito interno que sobre todo en gazapos en animales muy jóvenes en recría puede producir diarreas. En este caso acá hay dos cosas importantes. Suministrarles líquido, si usted le da en poza o le da en chupón, asegurarse que tome el líquido. Bien. Y ahí sí necesitarías utilizar un antibiótico. El que más recomiendo yo para estos casos, asumiendo que podría ser coccidiosis, podría ser las sulfas o sulfas trimetropin. Las combinaciones de sulfas solubles en agua, que vienen en polvo, hay varias marcas en el mercado, pero es la principal o el que más recomiendo porque generalmente tiene amplio espectro, es decir, puede abarcar bacterias y también puede abarcar coccidiosis. Entonces, en este caso podría ser. ¿Y cómo podríamos prevenir las diarreas? Y en este caso, la coccidiosis se asocia mucho a la cama húmeda, el exceso de humedad, la falta de ventilación, que se concentra ese olor a urea que uno siente, esa humedad excesiva. Entonces, la limpieza, la remoción de cama húmeda, el reemplazo con cama seca, la buena alimentación también previene estas cosas porque los combos tipo Stress Pack o tipo Complejo B siempre mantienen al animal alerta y con su sistema inmunológico bastante alerta. Entonces, la desinfección también, porque la coccidiosis, al igual que las bacterias, se transmiten a través de las heces. Entonces, remover esas heces diarreicas y desinfectar esto con desinfectantes buenos siempre ayuda, ¿no? Siempre ayuda a evitar el contagio al resto de los animales. Ok, para cerrar esta parte, los sulfas, ¿por cuántos días le tendría que dar? Por lo menos unos 3 a 4 días. Y hay que tener en cuenta, ese es un buen punto, que siempre que uno aplica antibiótico, tiene que tomar un tiempo respectivo, por lo menos 5 días mínimo, para no beneficiar a ese animal. Ah, ok. Porque todo producto farmacológico, todo medicamento que uno le da, así tenga un efecto bueno, siempre deja residuos en la carne, en el caso de los cuyes, y en la leche en el caso de los vacunos. Entonces siempre hay un periodo en el cual una persona no debería consumir esa carne, no debería tomar esa leche. Entonces siempre estar viendo las indicaciones de los medicamentos que uno consigue, no es secreto, felizmente está escrito en la caja y en el frasco, cuántos días mínimo debería dejar ese animal de descansar antes de ser beneficiado y ser consumido. Ok, muy importante entonces. Hay que manejar con cuidado los antibióticos. La sarna en cuyes. Ese es un punto importante porque a la gente llama sarna o caracha a esos problemas de piel, ¿no? Sí. Si estamos hablando de costa, donde generalmente están las granjas grandes, a veces el principal causante de estas lesiones no es el ácaro de la sarna como tal, sino es el hongo. Dermatomicosis, ¿no? Como le dice. Y tiene un cuadro parecido, caída de pelo, piel enrojecida y costras. Entonces a veces la gente confunde el diagnóstico y trata como si fuera una sarna producida por ácaros. Le aplica ivermectina a veces o algún otro producto. Sin embargo, en estos casos el principal tratamiento podría ser la violeta genciana, la tintura canoderma o alguno de estos antimicóticos. Sobre todo la violeta genciana tiene bastante efecto. ¿Y cómo lo diferencio? O sea, ¿cómo me doy cuenta que es uno? Claro, ese es el problema, porque el diagnóstico normalmente se hace a nivel de laboratorio, con un raspado de piel, que no es muy complicado. El diagnóstico de sarna es más sencillo que el de hongos, porque el hongo se involucra cultivo. Entonces la dermatomicosis, a veces por eso que la gente que hace, en campo he visto incluso colegas que hacen el bombazo que le digo yo, ¿no? O sea, como no sabes si es uno o si es otro, usan los dos. Entonces aplican ivermectina y aplican ¿Y es bueno eso o no? Si estás en campo, en situaciones de campo, sí, porque la ivermectina en sí no es mala, no es segura. Entonces, digamos, estarías desperdiciando una de las dos balas, pero como no tienes oportunidad de hacer diagnóstico, lo ideal es hacer un raspado de piel. Claro, pero si están en campo, como indica el profesor, no. Claro, entonces en este caso de las tinturas, pero le diría que con la experiencia que tengo en costa sobre todo, 90% más son hongos. Los casos de sarna son raros en cuyes, son más hongos. ¿Y saben cómo se dan cuenta? Los hongos generalmente aparecen en las partes húmedas, ¿no? Bajo vientre, alrededor de la cara, alrededor del cuello y empieza a extenderse de ahí, ¿no? A veces empieza en las patas, en las axilas. En cambio, la sarna comienza en la parte de atrás de la cabeza, en las orejas. Y de ahí se extiende. Entonces, cuando es hongo, se aplica... Cuando es hongo, se aplica violeta genciana. Tintura canoderma podría ser. Violeta genciana en tintura. Y cuando es sarna, se aplica ivermectina. Cuando es sarna, sí, lo ideal es ivermectina. Entonces, la prevención es evitar la humedad. Mantener siempre la cama seca, buena ventilación y estar vigilando siempre la aparición, porque el tratamiento temprano, tanto en sarna como en hongos, es efectivo. La separación de animales también. ¿Es contagioso? Si es sarna, sí es contagiosa. La sarna, acuérdense que tiene que ver mucho con la parte de atrás de la cabeza. La separación de los animales se impone. Igual en los hongos, para tratarlos en una poza, siempre tener una poza clínica, una poza de su hospital, donde pueden irse los animalitos para concentrarse en ellos y tratarlos. De las diarreas en lechones, que es muy común. Ese es un tema bastante complejo.
Generalmente están involucrados bacterias, pero también podría aparecer coccidiosis. La coccidiosis en lechones también es común. Normalmente las granjas comerciales, las granjas grandes, dosifican a sus lechones en el periodo, en las primeras semanas de vida, con un producto que se llama toltrazuril, que es el producto que más se utiliza. ¿Cómo se llama? Toltrazuril. Toltrazuril, okay. El toltrazuril es un coccidiostato que le dan siempre como prevención de la coccidiosis, que es un parásito que aparece normalmente en esas primeras semanas de vida. Pero cuando aparecen ya las bacterias, y ahí tenemos Escherichia coli, salmonelosis y otras más, combinadas con virus, los porcinos pueden tener circovirus, coronavirus, u otros más que producen combinaciones en diarreas. Entonces, en ese caso, la mejor prevención, aparte de la bioseguridad, sería la dosificación con antibióticos, siempre teniendo en cuenta los periodos de retiro y el uso responsable. O sea, ¿estos son los antibióticos que se les tiene que poner a los cerdos sí o sí cuando son lechones? El toltrazuril es un anticoccidial, es un coccidiostato, que normalmente en las granjas grandes se les da en el alimento en las primeras semanas de vida. Pero cuando aparecen otro tipo de diarreas, y acá mucho entra el color, el olor, las características de la diarrea, la presencia de sangre, la no presencia de sangre, pueden aparecer una combinación de virus y bacterias. Entonces ahí sí es bueno separar los animales. El Escherichia coli, las bacterias de origen coliforme, tienen muchas características. Incluso hay enfermedades graves como la enfermedad de los edemas, o enfermedades renales en lechones, síndromes que pueden llevar a la muerte de los animales. Entonces, en este caso es mejor ya tratarlo específicamente con un antibiótico potente, como podría ser enrofloxacina o alguna otra combinación como la gentamicina. Pero en este caso sí es bueno separar los animales y tenerlos en observación y nunca perder el dato de la necropsia. Es decir, si un animal fallece, siempre es bueno, aunque sea como ahora que tenemos celulares en la mano, a veces el profesional no puede estar cerca, claro, pero las imágenes, las cámaras cada vez son mejores. Entonces puedes tomar imágenes y enviárselas por vía remota, ¿no? Para que el colega tenga la información. Pero no perder esa información de abrir el animal, una necropsia de campo, con un cuchillo básicamente y guantes por si acaso para no contaminarse, pero ver órganos, ¿no? Porque las Escherichia coli pueden llevarte a problemas sistémicos, es decir, hígados, riñones de colores amarillentos con hemorragias. Mientras que la coccidiosis puramente se concentra en el intestino. Entonces ahí vas a tener intestinos hinchados y diarreas con sangre, pero no va a afectar a los órganos internos. En cambio, las bacterias sí pueden hacer eso. Entonces, en este caso, ese dato es importante porque con eso probablemente necesites la ayuda de un profesional. Con la información o las imágenes puede tener una idea si es una enfermedad grave. Las Escherichia coli o la salmonelosis tienen cuadros muy severos. ¿Cómo podríamos prevenirlo? Una vez más, en este caso las vacunaciones, los rol de vacunas en los cerdos, la alimentación sana y sobre todo la limpieza constante de los corrales, ¿no? De la materia fecal. Ahora vamos a hablar de la neumonía en cerdos. Bueno, la neumonía en cerdos normalmente está producida por varios tipos de bacterias, incluyendo virus. Una forma de diagnóstico de campo muy común es los signos clínicos y también la necropsia, ¿no? Las lesiones. Así en cuyes también, quizás no lo mencioné, pero los cuyes también las neumonías son comunes con los cambios de clima, los corrientes de viento. Sí, he visto. Entonces a veces lo que ayuda mucho al productor es perder la información de abrir el animal, y en el caso de las neumonías las lesiones van a estar en el pulmón, básicamente, ¿no? Puede estar lleno de líquido con sangre, líquido rojizo, o la característica del pulmón, que normalmente debería ser rosado o esponjoso, va a cambiar a un color más rojizo, ¿no? En el caso de la medicina veterinaria le decimos hepatización, es decir, ¿por qué le decimos hepatización en el pulmón? Porque el pulmón tiende a parecerse ya al hígado, cosa que no es normal. Un pulmón sano, un bofe sano es un órgano rosado y esponjoso, y suave. En cambio, un órgano con neumonía tiende a parecerse al hígado. ¿Qué significa eso? Que tiene un color macizo y un color rojizo. Esos parches, esas lesiones son características de neumonía. ¿La neumonía es contagiosa? Sí, sí es contagiosa. Tiene que ver mucho con el manejo ambiental, pero yo diría, por ejemplo, para mencionar otras cuyes, en cuyes más que contagiosa la veo más ambiental. En cerdos sí es más producida por causas bacterias contagiosas. Entonces siempre es bueno, en este caso, separar los animales, evitar el contacto cercano, no perder el dato de la información de una necropsia de campo, abrir el animal fallecido, tomar imagen de la parte torácica. Y en este caso los preventivos más utilizados son antibióticos. También algunos suplementan con vitaminas. La buena alimentación siempre es la mejor forma de prevención, también, no solamente la limpieza y desinfección y la bioseguridad, sino también la buena alimentación, porque está demostrado que las vitaminas A, la vitamina D, la vitamina E, el complejo B y otros aminoácidos mejoran el estado del animal y lo hace más resistente. En este caso sí es bueno separar los animales, una buena ventilación, un tratamiento por lo menos de 3 a 5 días, no menos de 3 días o no más de 5,
con antibióticos, en este caso inyectables. La preferencia es por la severidad del caso. Okay. Y evitar mezclar animales enfermos con sanos, tratar siempre de concentrarse en los enfermos porque son los que necesitan más tiempo y más atención. ¿Cómo me doy cuenta que tiene neumonía? ¿Hay algún signo que yo pueda notar antes de que se agrave la enfermedad? Claro, los animales tienden a estar inactivos, están como paralizados, o sea, inactivos, adormitados. La respiración se hace más profunda, se nota en las costillas. Okay. Las secreciones. Secreciones nasales. Los ruidos, más que la tos que a veces se presenta, los ruidos en las noches, uno puede escuchar ruidos de ronqueras. O sea, cuando vemos esto ya es mejor separar al animal. Se mejoran los animales que tienen esos signos y empezar un tratamiento que no debe ser menor a 3 días. No es un solo día, ojo, porque el solo día no te produce ningún beneficio, tiene que ser por lo menos 3 días. Y la prevención sería evitar los cambios bruscos de temperatura. Evitar las corrientes de aire, los cambios bruscos de temperatura, darse cuenta de la distribución de los animales en los corrales, si existen corrientes o... La humedad, por ejemplo, porque he visto que en granja de cerdos mucha agua, ¿no? Siempre todo el tiempo. Claro, lo que pasa es que es el efecto secundario estar limpiando, que es lo ideal para evitar. Pero siempre uno tiene que tener buena ventilación y buena inclinación, no se va a ver no se va a hacer una poza. Y si la materia fecal no se junta, los cerdos tienen la costumbre a veces, por comportamiento, de defecar cerca donde comen o de dejar sus heces. Sí. No son animales, digamos, muy higiénicos en ese aspecto. Entonces uno siempre está previniendo la acumulación de esta materia. Okay. El cólera y la septicemia. Bueno, esas son dos enfermedades que se confunden. El cólera porcino es una enfermedad de vacunación obligatoria y gratuita, es la buena noticia. El SENASA, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, tiene un montón de empleados o profesionales que están en el campo. Okay. Entonces siempre es bueno ubicar a la agencia más cercana, tanto de SENASA como de Sanidad O sea, por ejemplo, Agraria. Si yo soy un productor y tengo mi granjita de cerdos, ¿puedo contactarme con SENASA? Debería, sí, recibir vacunación gratuita. Okay, porque es parte del programa nacional de erradicación y control del cólera porcino, que lamentablemente es una enfermedad que aún tenemos en el país. La vacunación es gratuita, es obligatoria y debería ser de acceso a toda la población. O sea, se podría decir que, claro, al yo acceder a esta vacuna del cólera porcino, ya mi cerdo o mi granja de cerdos ya no va a tener el cólera porcino, ¿o no necesariamente? No necesariamente, pero vas a reducir mucho las probabilidades que las vacunas no son 100% seguras, no son armaduras, pero la vacunación regular y anual va a reducir grandemente tus casos y van a ser muy raros si se presentan. ¿Cómo es que se contagian de esto entonces? El cólera porcino viaja a través de la carne de cerdo, a través del aire, a través del contacto de las botas, de la ropa, de las heces. Puede viajar incluso en los carros. O sea, es un virus muy resistente. Por eso que el Perú tiene restricciones para importación de carne, por ejemplo. Países que no tienen la enfermedad restringen el jamón porque el virus puede viajar en el jamón, puede viajar en la cecina, en el tocino. Entonces es un virus muy resistente que puede viajar en muchas superficies. Okay. La mejor forma actualmente de controlarlo es a través de la vacunación, la bioseguridad con los pediluvios y el reporte de casos. Esa es una enfermedad, no es, digamos, una enfermedad tratable, es una enfermedad normalmente mortal o muy severa. Entonces ahí es mejor avisar a las autoridades o del SENASA en el caso de sospecha. ¿Cómo vamos a sospechar uno? Muertes súbitas. Muerte súbita, cuadros muy severos, lesiones en órganos internos que afectan el riñón, el hígado y otros órganos. Es como una enfermedad de todo el cuerpo. Y los animales a veces sucumben o tienen problemas severos varios días o a veces mueren súbitamente. Ahora, esto se confunde con la septicemia, que es una enfermedad que sí se puede controlar, que es producida por Pasteurella, que comienza con una neumonía normalmente, y la Pasteurella es una bacteria muy importante en neumonías, puede afectar todo el animal en ciertos casos de estrés. Entonces el cuadro se puede parecer en el sentido de que lo que nosotros llamamos septicemia, es decir, al momento de abrir el animal encuentras lesiones en todos los órganos, ¿no? Esto sería por la septicemia. Claro, podría ser por septicemia o podría ser por cólera. Ahí lo ideal sería avisar, ese es el problema de nuestra geografía. A veces hay sitios que son muy remotos de acceder, pero las granjas en zonas periurbanas podrían notificar al SENASA, a la agencia SENASA más cercana, para que ellos hagan el diagnóstico diferencial. Tomen la muestra respectiva y descarten la presencia de cólera. Porque cólera es una enfermedad de notificación, es una enfermedad que tiene que ser reportada al SENASA. Septicemia es una enfermedad más de estrés, más de neumonías severas, donde Pasteurella puede ser un cuadro. Entonces son como muy similares los... Son muy similares, por eso yo recomendaría siempre asesorarse o buscar a la agencia de SENASA o de Desarrollo Agrario también, que a veces apoyan en esto, para poder hacer un diagnóstico y tomen la muestra respectiva. Y por mientras, la prevención normalmente involucra la bioseguridad, que es uno de los factores más importantes, que va desde restringir el ingreso de animales
como perros y gatos, ratas, palomas. Claro. Va desde el pediluvio, la desinfección de instalaciones y corrales. Entonces, todo eso siempre es importante porque no todo es aplicar antibióticos, no siempre es. El antibiótico es ya la última medida cuando se produce el caso. Entonces, en este caso, siempre estar atento al estado sanitario de nuestros animales y estar vigilando siempre los casos de este tipo. Por los vacunos de leche. Vamos a hablar de costa, sierra y selva porque las enfermedades son diferentes. Claro, en vacunos de leche, que es una de las especies importantes en nuestra economía, en los establos de costa, donde están los establos grandes, como el que tenemos acá en la universidad, normalmente el principal problema que aparece es mastitis. Sí. Porque va de la mano con la alta producción. La alta producción intensiva y el confinamiento de los animales en establos, como tenemos en costa, siempre te lleva a la mastitis. Y la mastitis es todo un tema. Podríamos hacer un programa dedicado a la mastitis, pero generalmente tiene que ver mucho con mastitis de dos tipos hay principalmente. Digo, simplificando la cosa. La mastitis contagiosa, donde hay animales portadores, el estafilococo dorado o algunas otras bacterias específicas como el estreptococo, que se transmiten a través del ordeño, cuando no hay desinfección de las pezoneras. Estamos hablando de ordeño mecánico. En el ordeño manual, obviamente, también se puede transmitir a través de las manos del ordeñador o de los utensilios. Y existe la mastitis ambiental, que está producida principalmente, no únicamente, pero principalmente por coli, ¿no? Esta bacteria que siempre está en las heces y en la suciedad. Coli es una de las principales causas de mastitis ambiental y ahí tiene que ver con la limpieza del corral. Muy común en nuestras granjas porque las heces se acumulan, los animales duermen sobre las heces y a veces la producción alta invita a la bacteria, la ubre de la vaca es como un sitio muy codiciado por las bacterias. Entonces acá en ambas la prevención tiene que ver con el sello, el sellado. El sellado posordeño principalmente a través del uso de yodo povidona o selladores específicos. ¿No? ¿Y también puede darse la mastitis por no ordeñar? Sí, también se puede dar la mastitis por no ordeñar. Por eso cuando uno hace la seca siempre tiene que aplicar un chisguete intramamario con un sellador que generalmente viene con un antibiótico, que justamente es la acumulación de leche que lentamente va a reabsorberse, puede ser una invitación a la bacteria que ingrese. Entonces, en este caso tiene que ver la sanidad en el ordeño, la limpieza de las manos, la limpieza de las pezoneras y su desinfección constante, el ambiente donde uno ordeña, la limpieza del corral y también tiene que ver mucho con la práctica de ordeño, porque es muy importante manejar bien, si estás manejando las ordeñadoras automáticas, sean portátiles o sean fijas, la presión de aire, el estado de las pezoneras, tiene que ver, la mastitis es una enfermedad muy compleja, tiene que ver con el ordeñador en sí, tiene que ver con el estado de las pezoneras, el sello posordeño, qué tan efectivo es, la limpieza del corral, la limpieza de la estación de ordeño, la limpieza de los baldes o los trapos, malas costumbres que he visto mucho en campo, que es echar agua antes de ordeñar. Lamentablemente eso no es bueno, salvo que se concentre en el pezón, porque si tú echas agua, jalas toda la suciedad del pelo de la vaca, baja como un huaico de suciedad y eso llega al pezón. Entonces, solamente es concentrarse. Algunos prefieren la limpieza seca, con una toalla o un papel, para solamente el pezón antes de poner la pezonera. Eso es lo ideal, porque la limpieza húmeda te trae más contaminación, porque la vaca está totalmente sucia, normalmente, sus costados incluso tienen heces, si tú lavas, no estás limpiando, estás arrastrando todas las heces. Fuera y el que sello, ¿no? Contaminas la leche también. Fuera contaminas la leche y fuera que contaminas todo el proceso, ¿no? Al final, el producto final es este. Y eso es una cosa importante, que ya que hablamos de leche, es algo que he visto mucho en nuestro país. La gente no tiene conciencia de que el uso de antibióticos en vacas lecheras tiene una consecuencia directa. Antiparasitarios y antibióticos, ojo, no solamente antibióticos, antiparasitarios también, sobre todo en cierre, porque vamos a hablar de parásitos, que es el periodo de retiro en leche. Hay un periodo de retiro en carne, que generalmente dura más, pero hay un periodo de retiro en leche. Todo producto que tú le apliques al animal, medicamento sintético, lo va a eliminar en la leche. Entonces, no queremos que el queso, y eso es importante indicar, no solamente en la leche fresca, se queda en el queso, en el yogur y en todos los derivados. Entonces, no queremos que las personas consuman queso, yogur, manjar blanco o leche fresca con antiparasitarios y con antibióticos.
Obviamente no los va a matar, no los va a intoxicar, pero sí los puede llevar a problemas de alergias alimenticias, intolerancia a la leche. Hay que tener un poco de concientización de que si estamos tratando a nuestros animales, pues esa leche no la podemos usar para venta o para el público, ¿no? No deberíamos, porque vamos a inducir a que la gente se vuelva intolerante a la lactosa, intolerante a la leche, tengan problemas gástricos y otro tipo de alergias y otros problemas, ¿no? No es bueno, no es sano y no va de la mano con algo que la producción animal tendría que ver mucho, que es la inocuidad alimentaria. Un producto sano, un producto fresco. Entonces, en este caso, la mastitis obviamente requiere antibióticos. ¿Cuál es el antibiótico que podríamos usar? Los mejores acá son los chisguetes intramamarios. Y uno de los antibióticos que más se utilizan son las penicilinas, amoxicilinas y la mastitis subclínica, que en los establos grandes es la que más costos representa porque no te das cuenta, pero la leche baja su producción y cambia su calidad. La prueba de la bota, que es una prueba que me enseñaron a mí en el veterinario, es una prueba de campo, que viene con el fondo negro, ¿no? Una taza de fondo negro o un color oscuro, que la bota normalmente es negra, disparas los primeros chorros de la leche a la bota o a la superficie negra o al plato negro y ahí ves los grumos. Una de las causas, una de las formas de diagnóstico de mastitis subclínica es la presencia de grumos en la leche, ¿no? Recién ordeñada, cosa que no debería pasar, no debería ser. Entonces eso ya sospecha de mastitis, entonces en este caso sería mejor separar al animal para ordeñarla completamente y aplicarle algún tipo de antibiótico, sabiendo que eso va a conducir a que esa leche se pierda, ¿no? Ya no se utilice para el consumo, pero al menos ese animal se va a recuperar. Neumonías. Las neumonías ocurren tanto en costa, sierra y selva, que probablemente en sierra tenga temporadas con el friaje, pero en este caso los principales signos, como te das cuenta, el animal deja de comer, se pone más inactivo, más adormitado, pierde un poco la actividad normal, empieza a respirar más agitado y empiezan los ruidos respiratorios, empiezan las secreciones. Sí. Y la tos, acá en este caso es frecuente la tos, así como acabo de decir ahorita. ¿Ideal alejar al animal es contagioso o no? En este caso no es tanto contagioso en sí lo que nos preocupa, porque es una causa más individual, cambio de ambiente, estrés. Sí es vigilar a los demás, pero digamos tenerlo ahí no va a inducir. ¿Qué pasa? Que la principal bacteria que produce neumonía ahí está siempre viviendo en nuestras fosas nasales, nosotros la tenemos también. Solo cuando hay cambios de clima o cuando hay un virus que se mete, se activa o ingresa más fácil a los pulmones. Entonces, en este caso sí es bueno separarlos, pero no por contagio, sino por tratamiento. Por tratamiento, por buena alimentación, agua fresca y lo que requieran. Y el tratamiento acá involucra principalmente un antibiótico, que en este caso podría ser una penicilina o una ampicilina o una enrofloxacina o una tetraciclina, por lo menos por 5 días. Siempre casi es por 5 días. Sí, ¿no? 3 a 5 días, pero yo en este caso neumonía, como es un problema severo, se parece mucho a la neumonía que nos dan nosotros, las personas, o los niños. Siempre es bueno mantener el tratamiento hasta controlar o nivelar a los pulmones, porque es una enfermedad que puede ser mortal. ¿Formas de prevenir? La forma de prevención más segura acá es, hay una vacuna que es la triple bovina, que es contra edema maligno, pierna negra y pasteurulosis, la misma bacteria que mencioné en septicemia. Y cuando hay estrés, se asocia mucho, por ejemplo, le llaman... A esa enfermedad le decimos fiebre del embarque, le decimos fiebre del embarque, le dicen así porque antiguamente los viajes largos se hacían en barcos. Entonces, el viaje en sí es un estrés para el animal. En el Perú aún ocurren cuando hay ferias, cuando hay transporte de animales, centros de engorde, viajes en carretera por 8 horas o más. Eso es estrés al animal. Estrés es sinónimo de neumonía, porque sus defensas bajan. Entonces, en este caso, la vacunación, la buena alimentación y la buena suplementación con vitaminas, sobre todo en complejo B, vitamina C, vitamina A, que tiene que ver mucho con protección de vías respiratorias, previene mucho esto, ¿no? La vacunación de triple bovina es una obligatoria. No es tanto obligatoria, se recomienda en casos de brotes o cambios de clima, friaje o esas cosas, pero yo recomendaría hacerlo antes de situaciones de estrés, como puede ser ferias, ganaderas o estas cosas, porque tiene que ver mucho con el hacinamiento y el transporte. Ahora vamos a hablar sobre las diarreas en terneros, ¿no? Las diarreas en terneros se parecen mucho a las diarreas en lechones. En general también vamos a hablar en ovinos. En este caso se parecen en el sentido que son animales jóvenes normalmente. Tiene que ver mucho con una combinación entre bacterias, virus y parásitos, la coccidiosis. Acá en este caso en ovinos, probablemente más que en cerdos o en cuyes, es más fácil la hidratación, porque las personas a veces mucho van al antibiótico, y hay antibióticos buenos como la enrofloxacina, la tetraciclina, la gentamicina,
o algunos otros que se utilizan para diarreas, pero si no hidratas al animal y no le das líquido, el animal igual puede fallecer. Porque su cuerpo está perdiendo líquidos por la diarrea. Entonces, en este caso, a veces uno se pregunta, ¿pero el suero endovenoso es complicado? Sí, hay personas que tienen más práctica, técnicos sanitarios que tienen más práctica, veterinarios, pero a veces uno está solo y no tiene la capacidad de poder inyectar. El vacuno es un animal que nos permite darle líquido por vía oral. En este caso, una medida de emergencia que saca de apuros en campo es las sales rehidratantes, las sales mismas que venden para niños en farmacias, los bolsitas salvadoras que disolver en una buena cantidad, 2 litros, 3 litros. El vacuno es un animal grande, entonces si es un ternero, una botella, digamos, ahí no hay dosis. Si tú le estás dando suero con sal, suero fisiológico, suero casero, puedes darle cuantas veces quieras. No hay una intoxicación. El único inconveniente que puede pasar es que se le dé muy apurado, a veces uno le da mala gana y se le puede pasar al pulmón. Entonces al final terminas con una neumonía. El único precaución, pero si una persona tiene práctica, paciencia, le puede dar cuántas veces necesite el ternero o el animal. El suero inyectable es el mejor, pero a veces es complicado aplicarlo. ¿Por qué? ¿Por qué es complicado? Por la vena, porque tienes vena. Tienes que poner a la vena, que es la yugular normalmente, la que se pone. Entonces tienes que tener una buena práctica y tienes que mantener al animal y por lo menos una 20 no días. Se arriesguen con eso. Entonces, claro. ¿Cómo te das cuenta que el animal está hidratado? Los ojos no están hundidos, los ojos recuperan su brillo. Una prueba muy interesante de campo que se utiliza para ver su hidratación es peñisco de la piel, sobre todo en la parte de la tabla del cuello, para ver si regresa. Cuando una persona está hidratada, como en mi caso, regresa rápidamente, en menos de 2 segundos. Si no regresa y tu peñisco se queda ahí, como si fuera mi mandil, entonces es una hidratación severa. Entonces en este caso tienes que darle líquido. Antes del antibiótico, líquido, porque lo que lo va a matar al animal, más que la bacteria en sí, es la falta de líquido. Vendría a ser los parásitos en los vacunos de sierra. Bueno, ese sí podría ser considerado mi fuerte, pues en el laboratorio trabajamos en esto, acá en el laboratorio de parasitología. Eso ocurre en sierra y en selva principalmente. En costa es raro los endoparásitos, por esos internos, ¿no? En costa generalmente pueden aparecer piojos a veces o unos otros ectoparásitos, pero se focaliza más en sierra. Yo diría que en sierra predomina la licuya, ¿no? Fasciola hepática, el distoma, la histomatosis. Es una de las principales enfermedades que tenemos en sierra. Tenemos felizmente varias alternativas de tratamiento, pero uno de los principales consejos que doy, antes de abusar de drogas como el triclavendazol, el clorzulón, el nitroxinil, es tratar de evitar en sierra, si está en nuestra capacidad, las zonas pantanosas, las zonas encharcadas, lo que llaman algunos oconales o bofedales, sobre todo que el animal no esté mucho tiempo ahí expuesto, porque ese pasto es el que transmite principalmente la fasciolosis. Porque la fasciola está en el pasto. Porque la fasciola hepática, su ciclo de vida, involucra a un caracol pequeño y muy chico que vive en el pasto, está en las zonas encharcadas. La sequía, el bofedal, el oconal, el charco, el lodo, ese es el hábitat principal de este caracolito. Y este caracolito participa en el ciclo y la forma del animal se contagia es cuando recoge esos pastos que tienen a la meta cercaria. La meta cercaria, que es ese quiste pequeño que no vemos a simple vista, que está en esos pastos, la alfalfa, el pasto en general, que crece cerca a esos espejos de agua, a esos cuerpos de lodo y de charcos. Entonces, evitando eso. ¿Y cómo nos damos cuenta que nuestra vaca, nuestro toro, tiene fasciola? ¿Hay algún signo? Claro, el signo clínico aparece cuando es enfermedad severa, ¿no? Es edema de papada, cuello de botella, decaimiento, baja producción, pérdida de peso. Pero sospecharía siempre, si estamos en sierra, sospecharía que siempre va a estar presente el animal cuando existen este tipo de crianzas en pastizales, que es lo normal. Los calendarios involucran tratamientos en la final de la época de lluvia, antes y al final de la época de lluvia principalmente. ¿Su tratamiento preventivo se refiere? Claro, el tratamiento preventivo le decimos es cuando bajas la carga parasitaria. Carga es el número de parásitos. Bajas esta carga de parásitos para que no afecte la productividad. Yo diría, para serte sincero, trabajando en este parásito ya por varios años, de que la enfermedad va a estar siempre presente, no la vamos a erradicar. Ningún país del mundo la ha erradicado. Wow. Si uno lee información en la web, te vas a dar cuenta que la enfermedad está en Europa, en todos los países de Europa, toda la comunidad europea tiene la enfermedad, pues es un parásito que está siempre presente en climas como nuestra serranía. Entonces hay que aprender a convivir con la parasitosis, mantenerla a un nivel productivamente aceptable, utilizando la desparasitación de forma racional, no más de 3 veces al año, diría yo. Algunos abusan, usan hasta 6 veces al año. ¿Y eso qué lleva? Que la gente consuma leche con triclavendazol o leche con clorzulón o leche con closantel
o con rafoxanide, que son los productos más empleados para fasciola. Y eso no es bueno porque al final no estás ganando más producción, sino estás generando leche, todos los productos, incluso lácteos, con antiparasitarios. Okay. Y eso no es bueno. En el hígado, donde vive el parásito, uno se da cuenta de las lesiones. Los conductos del hígado se vuelven más blanquecinos y más duros y a veces encuentras a los parásitos ahí presentes. Ok. O sea, ¿cómo vemos, cómo estaría este hígado que tiene fasciola hepática? El hígado de fasciola hepática es un hígado que ya pierde sus características normales y los conductos biliares, los canalículos que le decimos, los conductos del hígado, cambian a un color más como si fueran esófagos o tráqueas, ¿no? Se vuelven más duros. Cuando uno corta el parénquima se siente los tropezones de estos conductos que están totalmente llenos de contenido. La bilis se pone oscura, sanguinolenta y espesa, y cuando uno presiona los parásitos salen a presión, que son unos parásitos que parecen unas babosas. Pero si uno lo pone en agua, se extiende como una hoja, ¿no? Wow. ¿Y qué pasa si una persona consume este hígado? Si una persona consume este hígado, lo interesante, no se contagia. Es lo irónico, lo que la gente desconoce. El contagio de las personas, porque es una zoonosis, una enfermedad de salud pública, el contagio de las personas se produce cuando toman jugos o extractos de plantas acuáticas. Ah, ok. O plantas que crecen cerca de los bordes de las acequias. La principal responsable, no la única, ojo, pero lo que más asocia es la alfalfa. En los jugos, en los extractos, crudas, ¿no? A veces las ensaladas, ¿no? Verduras que crecen cerca a los espejos de agua o estos cuerpos de agua donde el parásito se reproduce. El hígado frito, el hígado encebollado. O sea, podemos comer hígado con fasciola, no pasa nada. Eso es lo interesante, lo irónico. A veces a los estudiantes les digo, no, hasta te lo podrías comer crudo, que no debe ser agradable. Y me viene a la mente algo que es muy común acá en Lima, que es el higadito frito que venden en las calles. Que se come acá, es muy que rico. Probablemente sea de origen de decomisos, porque ese hígado se decomisa, no por el contagio, sino por la calidad nutricional, que es malísima. Porque es un hígado fibroso, un hígado inflamado. Pero el consumir de la fasciola, aparte del mal gusto y el mal sabor y la mala experiencia, no te va a contagiar de la enfermedad. O sea, yo me podría dar cuenta que estoy consumiendo un hígado con fasciola si es que al momento de comerlo me doy cuenta que está medio duro, así medio O fibroso. un hígado que tuvo fasciola o que lo han afeitado, como le decimos en nuestra realidad, que significa que lo han maquillado. No sé si han visto que hay hígados a veces que tienen cortes, ¿no? Claro. Podría ser que ha tenido fasciola. Que el decomiso se hace ahí por causas de nutrición, porque te están estafando, básicamente te están vendiendo un hígado inflamado, de mala calidad a un precio normal. Entonces no debería ser eso. No es el contagio, no es la salud pública. La salud pública viene por el lado de tomar extractos, jugos con plantas acuáticas en zonas donde la enfermedad es común, como puede ser Cajamarca, Valle del Mantaro, la parte de Junín, Pasco, Cusco, toda la parte de la sierra en general, los valles interandinos. En las garrapatas en los vacunos de selva. Y ese es un gran problema también. Lo tiene Colombia, lo tiene Ecuador, lo tiene Brasil. Es un problema, digamos, como fasciola en sierra. Si crías vacunos de leche en sierra, vas a tener alicuya. Si crías vacunos en selva, vas a tener garrapata. Y si tienes garrapata de yapa, te va a venir piroplasmosis y anaplasmosis, lo que llaman la piroplasmosis, el complejo piroplasmosis. De yapa. Que es transmitida por la garrapata. Entonces, acá, ¿qué puedes hacer? Acá hay varios puntos, ¿no? La resistencia, lamentablemente, también aparece cuando utilizas muy frecuentemente los acaricidas. Y hay productos que están vetados. Si tienes crianza de vacunos doble propósito, para leche y carne, hay productos que no deberías utilizar, como los Ectoline, que es un producto muy efectivo, que se aplica en purón, en toda la línea del dorso, pero que lamentablemente si tú lees el periodo de retiro de leche es de más de 30 días. Entonces, claro, no deberían. ¿Qué hacer contra la garrapata? Los tratamientos químicos se utilizan. Hay en baño por aspersión, hay en baño por inmersión, que en nuestro país quizás no es tan común, es más con mochila. Y hay un montón de productos. La ivermectina, que es inyectable, también se utiliza. Los piretroides, que son acaricidas importantes, los órganos fosforados como el diacinón también se utilizan. Lo que yo recomendaría sería rotar de productos. O sea, si utilizaste diacinón en esta de campaña, bueno, el siguiente utiliza cipermetrina. ¿Cuántas veces se debe hacer? Es lo que también yo diría, bajarle la mano, porque hay personas que hacen cada 2 meses, cada 3 meses. Yo iría cada 3 veces al año para evitar la resistencia. Y ya van a decir, y cambiando de productos. Y cambiando de productos. Si utilizas ahora en esta campaña diacinón, la próxima cipermetrina, la próxima puedes inyectar ivermectina, tienes también doramectina, que es el Dectomax. Entonces, jugar con los productos para evitar que el parásito se vuelva resistente. Ok, ¿cómo es que llega la garrapata al vacuno? La garrapata llega al vacuno a través del pasto. La garrapata tiene un ciclo de vida que involucra el medio ambiente. Y eso por eso que la rotación de potreros, la densidad de animales tiene que ver mucho con la tasa de infestación. La garrapata más grande y globosa
que es la que cae del animal solita, es la que te va a poner por lo menos 3.000 huevos en el potrero. Y en ese potrero esos 3.000 huevos van a generar 3.000 larvas, que son garrapatas muy pequeñas, que parecen semillas, que van a trepar rápidamente a las partes altas y van a esperar que pase un vacuno para subirse. Y continuar su ciclo. Entonces el descanso de potreros tiene la base de que si tú descansas un potrero y no metes vacunos, las garrapatitas van a estar esperando pacientemente que pase el vacuno, y si en varios días no pasan, van a empezar a fallecer por inanición, por hambre. Claro. Entonces no va a haber la cantidad inicial, va a haber probablemente, pero cuando metas a vacunos y has descansado ese potrero, vas a reducir mucho la tasa de infestación. Y la piroplasmosis se puede controlar a los tratamientos, ojo. En la piroplasmosis hay un tratamiento... Pero disculpe, sí. ¿La piroplasmosis se daría ya por el exceso de garrapatas en un solo animal? En un animal susceptible, joven, que puede estar estresado, débil, o a veces introduce razas europeas. No es recomendable... Algunos dicen por la buena producción es recomendable Holstein o Brunswick o Jersey, porque en selvas son muy susceptibles. Eso tiene que ver con la evolución o la genética. Los cebuinos son más resistentes a las garrapatas, por tanto más resistentes al piroplasmosis. Si tienes casos clínicos, existen productos como el Berenil o el Tristezan, productos inyectables para piroplasmosis en vacunos que se utilizan para animales que tienen los signos clínicos. ¿Y cuáles son los signos clínicos de piroplasmosis? Fiebre alta, depresión, por eso dicen tristeza parasitaria, algunos dicen la tristeza bovina o tristeza parasitaria, la depresión porque hay anemia, la anemia te lleva al cansancio y el cansancio a la depresión, y las mucosas se empiezan a amarillentar. ¿Empiezan a lagrimear también? No, se ponen amarillentas. Ok. O sea, si tú le revisas, por ejemplo en las vacas, la vulva se pone en un color tinte ictérico, que le decimos, amarillento. Okay. ¿Y qué es recomendable? ¿Eliminar al animal? No, en este caso es tratarlo. Se puede tratar y puede recuperarse. Pero ¿y el periodo que no se puede usar su carne y esto? Es de acuerdo al producto parasitario, antiparasitario en este caso, que es para piroplasmosis, debe ser por lo menos de 5 a 7 días. Puede ser un poco repetitivo, pero sí se aplica mucho de lo que hablamos en vacunos. Salvo a una enfermedad en ovinos en sierra, que es la adenomatosis pulmonar, APO o poli, como le dicen en sierra, poliadenomatosis. Es una enfermedad viral contagiosa que ocurre en las SAIs, incluso en las granjas, en las grandes empresas. Que en este caso, lamentablemente, sí, la única forma es la erradicación del individuo, la separación del individuo. Es una enfermedad insidiosa casi como un cáncer y que se traduce en un animal que generalmente entre más años tenga, más de 2 años, empieza a cansar, muestra fatiga. Y hay una prueba de campo que utilizan que es la prueba de la carretilla. En la mañana, antes de salir al pastoreo, lo ponen de patas boca abajo y empieza a botar gran cantidad de líquido por las narices. Wow. Es una neumonía crónica en donde normalmente se aplica la separación. Cuando hablamos de neumonías convencionales, ahí se aplica lo mismo que hablamos en terneros o en vacunos, ¿no? Los antibióticos, no menos de 5 días. Verificación de los ruidos respiratorios, secreciones, tos. Prevención. Sí, ¿cómo? Porque están libres usualmente. Claro, normalmente en los cobertizos, en los cambios de friaje, cambios de temperatura. En las granjas intensivas, y en este caso el manejo de la humedad y la ventilación es básico. Con vitaminas A, sobre todo A, D, E y A son las más importantes ahí. La vitamina A y la vitamina E protegen todo lo que es vías respiratorias. Y complejo B. Los parásitos, estamos hablando del norte también donde se crían muchos vinos de pelo. El parásito que podría aparecer podría ser la mosca de la nariz, el Oestrus ovis, que también aparece acá en Lima en las épocas de verano. Este parásito, que es una mosca que deja sus larvas en los cornetes, en las narices de los ovinos, es muy estacional. En el norte, por ejemplo, aparece en las épocas no tan calientes, aparece más o menos de junio a diciembre. Estamos hablando de Lambayeque, Piura, Tumbes, donde las temperaturas en verano pueden llegar hasta más de 40. Es un parásito que no le gusta muy caliente, está entre 21 a 25, más o menos su espejo, su ventana de confort. Entonces acá en Lima aparece mucho en verano, ¿no? Aparece desde diciembre hasta marzo más o menos. Y se das cuenta porque los animales empiezan a agitar la nariz, la cabeza, a hacer como un estornudo forzado, empiezan a estornudar muy seguido. No es neumonía, ¿cómo es la diferencia? Me preguntan a veces, ¿no? Claro. En la neumonía la tos viene de los bronquios, ¿no? En la neumonía, o que le llaman bronquios en campo, es el moco que viene en los pulmones. Entonces viene la tos del estertor. En cambio, en el Oestrus ovis, la larva es la que produce la irritación. Entonces el animal estornuda, sacude la cabeza y la mueve. Y hay secreciones, mocos, pero no de colores muy amarillentos, sobre todo son mocos transparentes, ¿no? Como si fuera una rinitis o una alergia, ¿no? Central. ¿Cómo se trata?
Se trata principalmente con la ivermectina. La ivermectina es el producto más eficaz, inyectable, subcutáneo, y te produce la muerte de la larva y la expulsión de la larva. Parásitos, enfermedades respiratorias y coccidiosis. Bueno, vamos a hablar de cada una de ellas. Bueno, yo empezaría por la coccidiosis. Okay. Aparte que es un poco el área donde trabajo. La coccidiosis debe ser la enfermedad más importante parasitaria, sobre todo en pollos de engorda, broilers y gallinas ponedoras. Y en menor grado en codornices, patos y pavos. Sobre todo en pollos y gallinas, actualmente se utiliza en el Perú el agregar coccidostatos a los alimentos, ¿no? Al concentrado, en la premesa, casi diariamente desde el inicio. O sea, siempre se les da. Siempre se les da. También hay vacunación, ojo, también hay vacunación que se aplica desde el primer día de nacido, vacunas que vía oral, y se utiliza mucho en gallinas ponedoras. Ahora, en un futuro no muy lejano, ojo, hay que estar atento, en un futuro no muy lejano, así como en la Comunidad Europea, ya existe la prohibición de estar dándole productos farmacológicos, o sea, medicamentos, todos los días a los animales. No es algo sano, no es algo recomendable. Entonces, en este caso, algún día llegará ese veto acá porque Perú exporta carne de pollo. Entonces, probablemente empiece a haber controles. Entonces, hay que ponerle más énfasis al control ambiental. La coccidiosis, como en todas las especies, se contagia a través de las heces y el alimento. Entonces, las granjas tienen que vigilar un poco la densidad de animales y la remoción y la limpieza de cama. Tiene que ver mucho con la contaminación de heces en comederos y en bebederos. Ok, por ejemplo, los que crían aves en pisos, en jaulas y dan agua por chupones, entonces no tendrían problema. No tendría el problema tan severo, es más ocurre en pisos. Okay. O en gallinas libres, ¿no? En gallinas libres puede ocurrir, pero en menor grado, porque tiene que ver con el hacinamiento. Claro, el galpón de pollo comercial es la fórmula perfecta porque tienes temperatura, humedad y tienes a todos los pollos juntos, 10.000 pollos en un galpón, entonces tienes la receta mágica para hacer la coccidiosis. Okay. La vacuna se recomienda, pero siempre acompañado de buena alimentación, porque la vacuna depende mucho del estado inmunológico de resistencia. Y por ejemplo, acá en este caso le pones los coccidiostatos y este pollo me lo puedo comer el día siguiente. No, los coccidiostatos se levantan por lo menos 5 días antes del beneficio porque tienen su periodo de retiro. Todo producto farmacológico, medicamentoso, tiene su periodo de retiro, incluyendo los coccidiostatos. Ahora, ¿cómo me doy cuenta de la coccidiosis en crianzas, gallos de pelea o en crianzas pequeñas? Una vez más incorporamos a la necropsia, que suena muy elaborado porque suena muy laboratorio, pero la necropsia es abrir al animal en campo. Entonces el intestino es el que sufre el daño. El intestino es el sitio donde la coccidia se replica. El intestino es el sitio donde se afecta al animal. Entonces ahí vas a darte cuenta de las hemorragias, que existen las manchas rojas en el intestino, el contenido acuoso y la presencia de lesiones en el intestino. Eso te puede indicar si el animal está sufriendo o no. La coccidiosis se refleja mucho en el estado del intestino. ¿Es contagioso? Es contagioso, pero se contagia a través de la cama y de las heces. Entonces el animal defeca los huevos. Come por algún motivo. Sobre todo ocurre cuando en los galpones no hay buena altura de los comederos o los bebederos y se contaminan con galpón. ¿No? Pero la sola presencia de las heces en el ambiente genera el aumento de la enfermedad. Las enfermedades respiratorias, en el caso de las aves, son prevenibles con las vacunaciones, bronquitis, marek, boro. Sobre todo la bronquitis infecciosa. Existen un montón de virus y bacterias, el micoplasma y otras más. En las aves de crianza intensiva son mucho más comunes por justamente el hacinamiento y la circulación de aire. Menos frecuentes en animales de crianza casera, traspatio, en gallos de pelea o animales libres, ¿no? Al pastoreo de crianza orgánica. Mucho menos frecuentes. Sin embargo, las bacterias siempre están presentes y se aplica lo mismo que los cuyes. Las corrientes de aire, el estrés, los cambios de temperatura, la exposición a fríos. Eso lleva a que las defensas de los animales bajen y los animales sean más susceptibles a este tipo de bacterias o virus. Los antibióticos ayudan, tanto en pollos, gallinas, pavos, patos, en el agua. La enrofloxacina probablemente son los antibióticos hay al 10% para el agua. También existen la tilosina. La tilosina es un antibiótico que se utiliza mucho para micoplasma, que es una enfermedad que puede ser crónica y que produce alteraciones incluso en las mucosidades en la cabeza. Entonces existen un montón de enfermedades respiratorias que generalmente tienen con la combinación el combo letal que es virus-bacteria. Entonces siempre es bueno estar previniendo y cuando es necesario aplicar antibióticos, acordándose siempre de los periodos de retiro, ¿no? Sabiendo que si está cerca del beneficio, uno tiene que sopesar si es necesaria la intervención o ya esperar al sacrificio, porque la presencia del antibiótico
va a afectar la calidad de la carne en el sentido de la presencia de residuos químicos. ¿Signo siempre va a ser flujo? Signos clínicos en galpones grandes o medianos, siempre es bueno el galponero en la noche, ¿no? Ese ruido que nos explican cuando uno vacuna contra bronquitis es normal que aparezca a los 3 días, 4 días. Esa ronquera, esos ronquidos en las noches, que no deberían ser más de un par de días. Cuando existen problemas respiratorios, aparte del estado de los animales, que se van a ver animales retrasados y animales medio adormitados, en la noche siempre es bueno estar escuchando cómo respiran esos animales, qué ruidos existen. Okay. Porque existe el galponero experto, tiene el oído para poder detectar esos ronquidos, esos ruidos respiratorios exagerados en la noche. Se concentran en la noche porque los animales están durmiendo, claro. Entonces ahí expresan un poco sus... Siempre está chequeando, porque como tienes muchos animales a veces es difícil focalizarse en alguno. Me preguntaste hace un momento de los ectoparásitos en otros animales. En las aves existen, es verdad, sí existen. Las pulgas yo las consideraría más peligrosas. Las pulgas, sobre todo la pulga firme de las aves, que le dicen pulga fija de las aves, que es una que se incrusta en el rostro, cerca de los ojos, puntitos marrones oscuros que se meten en grupos cerca de las crestas, de las babillas. Esa es la pulga de las aves que le dicen, pero como toda pulga no conoce barreras y puede atacar a personas, perros, gatos. Wow. Entonces en este caso la bioseguridad es importante. La desinfección, yo iría más en pulgas, que puede ser una plaga en galpones. Yo me concentraría más en el medio ambiente, más que en el animal. Okay. ¿No? A algunos le aplica al animal cosas. Fumigar así. Fumigar con insecticidas, obviamente removiendo las aves. Remover cama, porque las pulgas se reproducen en la cama, tienen un ciclo de vida que involucra principalmente la cama de galpón. Desinfectar, descansar. El piojo. Pero el piojo yo no lo considero, es común, es súper común, pero yo no lo considero tan patógeno, da mal aspecto a las aves y se puede controlar fácilmente con algún producto insecticida, topical. Puede ser un pequeño baño a los animales, cuidando un poco el estrés. El piojo, a diferencia de la pulga, no tiene ciclo ambiental, o sea, acá no hay que focalizarse en el ambiente. En el piojo se focaliza en el animal. En la pulga, yo recomendaría focalizarse en el ambiente, porque ahí está la reserva de pulgas. Esa es la diferencia. Ya, bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Ha sido una entrevista muy interesante con el doctor Daniel Zárate, que nos ha ayudado mucho con el tema de las enfermedades. Como saben, él es especialista en parásitos. Voy a dejar acá en el video su número para que se puedan comunicar con él. Cualquier duda que tengan, el doctor los va a poder ayudar. Bueno, primero agradecerte por esta oportunidad, dar la oportunidad de poder no solamente volcar un poco lo que uno conoce, uno no es experto, digamos, Sí pero es. uno aprende de... Sí es. Uno aprende de lo que uno ve en campo y trata de volcarlo no solamente a los estudiantes, sino también a los productores. Hacemos mucho de extensión, como sabes tú, que has estudiado en esta facultad. Sí. Así que bueno, el laboratorio de parasitología está a disposición de los criadores, productores, ganaderos, en general el público, a través no solamente de mi persona, sino a través de proyectos de investigación. Tenemos tesistas, hay un círculo de investigación de estudiantes de la Facultad de Zootecnia principalmente, que abarca estudiantes que están interesados en temas de enfermedades parasitarias, que es nuestro fuerte, y por eso que podemos contactar para hacer trabajos de investigación de tesis en sus zonas o en las zonas que necesiten el apoyo. Entonces, cualquier cosa, siempre ahí dispuesto a poder responder para poder dar charlas o poder ayudar a solucionar problemas en conjunto, ¿no? Gracias más bien por el tiempo y espero que haber servido de utilidad. Gracias. Gracias. Hasta luego.